Bien, continuamos en Bisagra. No nos queríamos ir sin tener el testimonio de, digamos, el otro lado en esto de la votación que se dio en el Consejo Deliberante. Habíamos hablado con la concejala Andrea Rueda, que votó en contra, y ahora vamos a hablar con Martín Ebene, que es el viceintendente, que tuvo que desempatar la votación y votar a favor. Estamos hablando de lo que se decidió en la última sesión del año del Consejo Deliberante, donde se aprobó este aumento para Servicop. Martín, buen día, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Muy buen día para ustedes y para todo el equipo. Bueno, Martín, ¿cómo abarajás lo que sucedió? ¿Por qué votaste a favor? Mira, en principio era un escenario que naturalmente se podía llegar a dar por la composición de este consejo para este periodo. Claro. Recordándole a la audiencia que el Consejo Deliberante está compuesto por 12 concejales, lo cual es un número par, y tanto la Carta Orgánica como el reglamento del Consejo justamente confieren al intendente la facultad y la responsabilidad de resolver los empates en las cuestiones donde se dé esta situación. Sí. Considerando que el oficialismo cuenta con 6 concejales, que justo es la mitad del cuerpo, es una situación que seguramente se va a dar en más de una oportunidad en este periodo, por lo cual, lógicamente, al igual que todo el resto de los concejales, Sí. fui participando del tema y de las comisiones donde se trató la cuestión, como para estar justamente informado y al tanto de cada uno de los detalles, y en particular me permite una pequeña corrección. Sí. Lo que se trató no es específicamente un aumento de Servicop, sino modificar la fórmula de cálculo mediante la cual se realiza el mismo, dado que contaba con un techo de un 15% en cada una de las aplicaciones, y tenía 4 aplicaciones anuales, lo cual daba un máximo de 60% anual, donde tuvimos un año con una inflación superior al 120. Lógicamente esa fórmula había quedado desactualizada, estaba pensada para otra época donde la media de inflación interanual no era la misma, y era necesaria ajustarlo, como así también se hizo hace pocos meses con el transporte público de pasajeros. Para el caso de los colectivos se hizo para los taxis y se hizo para los remises. Son todos servicios que son concesiones del Estado, que utilizan fórmulas de ajuste automáticas para sus tarifas, las cuales se volvieron necesarias con justamente el ritmo inflacionario que tiene el país, y justamente al ir cambiando también la aceleración de esta inflación es necesario ir actualizando la fórmula. Es una cuestión netamente matemática. En esa cuestión netamente matemática, ¿cómo le vamos a explicar a la gente que ya está muy ajustada, que va a tener que pagar más? No, lógicamente, como cualquier servicio que esté concesionado, o incluso los servicios que presta el Estado de forma directa, responden a una estructura de costos. O sea, el Estado, o en este caso las empresas prestatarias de servicios, no están ajenos de pagar insumos, repuestos, combustibles, salarios, al igual que cualquier otra estructura de costos de cualquier empresa, ya sea de ámbito público o privado, que esté prestando algún servicio. La prioridad del Estado, en este caso, tanto del intendente como de los concejales del oficialismo, es garantizar la prestación del servicio. Es mucho más difícil explicarle al vecino de que quebró justamente la empresa que presta el servicio y que no lo va a tener. Es más difícil no tener luz, teniendo en cuenta justamente lo esencial de este servicio, no solamente para la comodidad y o confort de cada uno de los vecinos. Hay vecinos que son electrodependientes del mismo servicio de energía eléctrica, dependen los servicios de seguridad, los bomberos, el hospital. La prioridad absoluta es garantizar la prestación del servicio. Luego, obviamente, se aplicarán los métodos necesarios y los programas como los de las tarifas sociales para que tengan el menor impacto posible. Claro. Pero la prioridad esencial es garantizar la prestación del servicio, para lo cual tiene que haber una ecuación económica que garantice, digamos, el mínimo indispensable de funcionamiento. Insisto, de la misma manera que ocurre con el transporte de pasajeros, el colectivo también va a subir de la misma manera con una fórmula polinómica, los taxis van a subir de la misma manera, y también son servicios que son necesarios para el vecino, y en muchos casos indispensables. Cada uno de los vecinos y socios de Servicop, en este caso, que están inmersos en un contexto inflacionario nacional que es muy complejo. No, está claro, y entendemos que según lo que te escucho que me estás diciendo, era eso o se corta el servicio, ¿no? Encima ahora con un Estado nacional que parece dejar aún más a su suerte a las provincias, a los municipios, ¿no? Por lo que entiendo, también no iban a tener un eco a nivel nacional, entonces, por lo que te estoy escuchando, era o aumento o me cortan. Pero sin ninguna duda, claro. y te digo más, o
sea, la cooperativa ya viene con un atraso tarifario sí. importante porque siempre estuvo de por medio la cuestión política y la sensibilidad social y siempre se estuvo bastante por detrás de la inflación. Si no más lejos, estamos hablando todo el año pasado, un 60% contra un 120%, imagínense que es exactamente la mitad. O sea, no hay empresa, no hay comercio que en su estructura de costos resista tener la mitad de los ingresos y la misma cantidad de egresos, porque los servicios que se prestan son exactamente los mismos, no es una entidad sí. que pudiera reducir algún servicio como para poder reestructurar su esquema de costos. Toda esta situación compleja ha llevado a que la cooperativa esté al filo de su operatividad. Ahora lo que tenemos que garantizar es esa operatividad, independientemente incluso en el estado en el que se autoriza ahora este cómputo para calcular la tarifa, es para sostener la cooperativa en este mismo estado que incluso ya es deficitario. Ni siquiera es la tarifa que la cooperativa necesitaría para poder sanearse, para no tener deudas, para pagar el servicio mayorista de energía. Claro. Esta tarifa actual sostiene el pago de salarios y repuestos mínimos. No estamos hablando de realizar obras de infraestructura. Claro, claro. Todo lo que era posible reducir está, digamos, ya reducido a su mínima expresión para que por lo menos, insisto, cada uno de los vecinos y los servicios esenciales que dependen de estos servicios, como ser la seguridad, la salud, insisto, con el caso de los bomberos, el hospital, puedan contar justamente con la garantía de poder contar con el servicio para prestar los servicios que por sí mismos brindan. Están escuchando al viceintendente de la ciudad de Puerto Madryn, Martín Ebene, que es el presidente del Consejo Deliberante, y esta mañana se decidió esta modificación a la fórmula para el aumento de la tarifa, dicho tal vez un poco de manera imprecisa, pero lo quiero decir para que lo entienda la gente. Me preguntan acá, me llega una pregunta que me pasa la producción. Es respecto de el costo para el usuario respecto del país. Digo, ¿es cara la energía en Madrid? ¿Está pagando ya bastante cara la luz o no tanto? ¿O no es verdad eso? No, en realidad estamos dentro de una media nacional si quitamos el AMBA. La realidad es que el AMBA históricamente ha tenido un porcentaje de subsidio extremadamente alto, que sí. de hecho se lo paga todo el país. Exacto. Es una realidad que sobre todo ha quedado un poco más expuesta últimamente, y quitando, digamos, ese caso excepcional, respecto de la media nacional estamos justamente próximos al promedio, y si de hecho nos comparamos con otros países del mundo estamos muy por debajo, incluso porcentualmente lo que representa el pago del transporte público respecto del salario. En todas partes del mundo, digamos, la energía es cara y no debemos olvidar, de hecho, si lo comparamos con otros servicios, te voy a hacer una comparación un poco más sencilla. Sí. Tomen cualquier servicio de televisión, de internet, de telefonía, compárenlo con la factura de Servicop y tengamos en cuenta que en la factura de Servicop hay biblioteca, bomberos, claro, alumbrado público, cloacas, agua, energía eléctrica, y seguro me estoy olvidando algunos, más sí. una carga impositiva. La funeraria. El servicio de sepelio. Más una sí. carga impositiva también, lógicamente, que es alta y que depende de impuestos sí. nacionales que están aplicados a esto. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de 6, 7 servicios en la misma factura, dividamos la factura por 7 para ver el promedio de lo que se paga cada servicio, claro, y comparémoslo con el teléfono, con el cable o con internet, que seguramente la mayoría de los socios de Servicop también cuenta con algunos de estos sí. otros servicios. Me estoy olvidando la cloaca también, un sí. sistema costosísimo sí. de mantener, y realmente si hacemos esa comparación nos damos cuenta que estamos hablando de un costo en términos relativos comparado con otros servicios que es inferior, pero bueno, lógicamente está bien, pero en la sumatoria, sí. y teniendo en cuenta el contexto social, económico, que los salarios no han alcanzado la inflación, nosotros entendemos al vecino que no lo puede pagar, claro, y que son un servicio esencial. Eso iba a decirte. En realidad el que no la puede pagar normalmente tiene algún respaldo de la tarifa social, quizás es mucho más complicada o incómoda la situación para el que sí la puede pagar, pero para pagarla tiene que prescindir de otros servicios. Y esa es una situación también que entendemos que es incómoda y genera molestia, pero también estamos convencidos de que va a ser mucho más molesto para ese mismo vecino si un día llega a la casa y directamente no tiene luz, porque explotó un transformador y no hubo plata para comprar el repuesto, o porque el personal está en retención del servicio porque no se pudieron pagar los sueldos. Hay consecuencias mucho más graves devenidas de la no prestación del servicio que lo que puede afectar justamente la actualización tarifaria, de todas formas siempre por debajo de la inflación, si bien sabemos que los sueldos no acompañan, pero estamos hablando de que todo el país está inmerso
inmerso en un proceso inflacionario. Tremendo. Y lamentablemente, mucho, poco más, un poco menos, los servicios de alguna manera y las empresas que prestan estos servicios, ya sean públicas o privadas, de alguna manera están inmersas en este contexto y tienen que ir acompañándolo. Estos minutos que nos dedica Martín Ebene, viceintendente, son agradecidos. Claro, eso te iba a señalar, ¿no? Como que es un servicio esencial, no es lo mismo la luz que el cable o el agua, pero me quedaba pensando... El hecho que sea esencial no implica que tenga que ser más económico prestarlo. O sea, imagínense, el agua más esencial que el agua... No, aparte con las regulaciones, si se sacan las regulaciones, claro. Lógicamente, pero si uno lo compara a nivel de infraestructura, lo que implica tener un tendido de caños por toda la ciudad, no, claro, con bombas que consumen energía eléctrica, con válvulas, con medidores, comparado con, por ejemplo, un servicio de cable que justamente requiere en un posteo aéreo hacer un tendido de estos cables y una cometida a cada domicilio, el mantenimiento de cada uno de estos servicios, independientemente de que uno sea más esencial que el otro, imagínense en puntos comparativos lo que se requiere de personal, insumos, prestar un servicio o el otro están en órdenes de magnitud totalmente distintos. Sí. Que sean servicios esenciales no implica de que no sea costoso para la empresa que tenga la concesión o para el Estado en sí mismo prestarlos. Eso está claro. Ahora, también es verdad, y te hago este comentario para que vos agarres lo que quieras y vamos a ir cerrando, y te agradezco estos minutos. Hablábamos hace un ratito con una de las concejalas que votó en contra, Rueda, del aumento. Dijo, no quiero ser demagoga, pero no se va a poder pagar, y eso te lo quería trasladar a vos como pregunta, como primer ítem. Segundo, si no hubiese tenido o no tenía a mano o por qué no, nos explicarás vos, que por hoy nosotros no conocemos tanto en detalle, si podía echarse mano a alguna otra herramienta para de manera en bloque decirle, bueno, no podemos aumentar esto hoy, ¿no? Porque es verdad que eso tiene un impacto directo con la deuda con Camesa, que ya es muy grande, y que es verdad que no es responsabilidad exclusiva de este Consejo Deliberante que empezó hoy, ¿no? Sino que viene de un arrastre de diferentes administraciones anteriores que han acrecentado la deuda con Camesa, y también explicarle un poco a la gente, Martín, por qué hay una deuda con Camesa si es que al usuario se le descuenta todos los meses, ¿no? Eso es también algo que por ahí es necesario que quede claro de cara a lo que venga, porque, y te lo cierro con el principio, va a haber un momento, por ahí el mes que viene se podrá ajustar, pero va a haber un momento el otro mes o el otro donde ya no haya más plata para nada, porque todo sube, ¿no? Es un contexto pierde o pierde para todos, me parece. Totalmente, y creo que te puedo contestar las dos preguntas con el mismo concepto. Dale. De hecho, el origen de la deuda con Camesa, entiendo que si bien pudo haber habido alguna fluctuación en cuanto a la eficiencia de cada una de las administraciones que ha pasado por la cooperativa, pero te garantizo que tiene el mismo origen, que es el atraso tarifario. Este tipo de discusión que estamos teniendo ahora, y la que hemos debatido con los concejales y con los vecinos en cada oportunidad que se da, que responde a que es una decisión política a través del Consejo Deliberante otorgar la tarifa a la cooperativa, claro, ha generado años y años y años de un atraso tarifario, de que la cooperativa, por esta cuestión de que siempre se entiende que los vecinos deberían pagar menos de lo que pagan, sin quizás a veces hacer un análisis técnico de la estructura de costo que tiene el organismo que presta el servicio, han generado que la cooperativa en principio se aboque a que con el único recurso que tiene, que es la tarifa, que esa es otra realidad a veces difícil de ver para el usuario, que claro, no entiende que la cooperativa es de cada uno de los socios y que su único ingreso es lo que ese socio aporta todos los meses en la boleta en proporción al consumo que realiza, ya sean comerciales o residenciales, pero el único tipo de ingreso que tiene la cooperativa. Entonces, al haber atraso tarifario, tenés más egresos que ingresos, está en una situación deficitaria hace años y años y años, y quizás siempre con la veña y el apoyo político de la Secretaría de Energía de la Nación, y a través de Camesa han mirado para un costado y muchas veces no ejecutado esas deudas, que no sabemos si con este gobierno nacional es algo que se pueda seguir manejando de la misma situación. Claro. Y donde el mercado mayorista ya no te brinda el servicio de energía eléctrica, no la generamos aquí en Puerto Madryn. O sea que también podría ser otra crisis en la prestación de los servicios. Y a esto que aduce la concejal Rueda, de
de que no quiere hacer demagogia al respecto, y la realidad es que tampoco está aportando una solución. O sea, uno si simplemente, digamos, argumenta sí, eso se lo dijimos también, no va a poder pagar la factura, o que le va a costar en realidad, porque eso es algo que estadísticamente también se puede ver en las estadísticas de facturación, de las cuales entiendo que tampoco quizás se ha interiorizado demasiado, pero si bajo ese argumento, y sí, también si el Estado regulara los otros servicios que son privados, hay muchos servicios que cuestan pagarlos, que hay gente que directamente no los tiene porque no los puede pagar, y eso no implica de que tendrían que ser gratuitos o valer menos. Las cosas cuestan lo que cuestan, lamentablemente, digamos, es una realidad, y cualquiera que diga que un servicio cuyo único origen de fondos tiene que ver con el pago de una tarifa debería funcionar con un estado, una situación deficitaria de forma permanente, con menos ingresos que los egresos, la verdad que es una situación que no es sostenible, es pura demagogia. Martín Facundo, buen día, ¿cómo estás? Una solita. ¿Cómo estás, Facundo? Tiene que ver con esto, pero en realidad tiene que ver con, bueno, cuanto escuchamos ayer a las 9 de la noche en Cadena Nacional. Parte del decreto, de hecho lo dijo el mismo presidente, son 30 puntos los que estoy nombrando de 350. Obviamente la respuesta posterior, me gustaría preguntarte si se quiere de manera desdoblada, en tu calidad de viceintendente y relación con el Poder Ejecutivo, si hay algún tipo de análisis al respecto de cuánto mencionó o mencionó, no solamente que mencionó, sino que tiene que ver con el decreto, el boletín oficial. Para muchos obviamente esto va contra la Constitución, para muchos tiene que ver con una especie de autoacuartelamiento parlamentario, etcétera, etcétera. Pero la otra, vinculándolo, si se quiere, a lo de hoy, si nos llamó la atención, ¿no?, que no hubiese hora de preferencia, y nos llamó la atención que no hubiese o un proyecto de declaración o una nota al menos de parte del Consejo Deliberante con respecto a esto que sucedió ayer. No sé si nos podés aclarar algo al respecto o cuál es la opinión. No, de hecho sí, justamente había varios de los concejales, en particular nuestro bloque, lo he charlado también con el intendente, de hecho recibimos juntos estos anuncios y los hemos estado analizando en la mañana de hoy. La realidad es que el decreto por su redacción reviste, digamos, una complejidad de análisis bastante importante, porque cada uno de los 80 de los artículos en las 85 páginas que tiene refieren a alguna norma o artículo en particular, o a más de uno, claro, cual el análisis justamente llevaría mucho tiempo, no hubo tiempo material, sobre todo teniendo en cuenta que estaba la sesión, de realmente hacer un análisis minucioso, pero es algo en lo que se está trabajando, porque entendemos que varias de las medidas, y en particular las que tienen que ver con la cuestión turística, que hay un par, pueden perjudicar, y de hecho es casi un hecho que lo harán, a la economía regional en ese sentido. También entendemos que puede haber alguna de las otras medidas que eran necesarias y que pueden llegar a generar algún impulso en la reactivación de ciertos sectores privados de la ciudad. Lo que sí no compartimos bajo ningún aspecto es la metodología. Claro. Entendemos que un paquete normativo, digamos, tan importante requiere del análisis legislativo que corresponda, así sea en sesión extraordinaria, y tanto los diputados como los senadores tendrán que, independientemente del color político, arremangarse y laburar, por lo más que estemos en diciembre o en enero, porque la situación, digamos, es compleja para todos, independientemente, insisto, del color político, pero no compartimos este tipo de mecanismos, y entendemos también las posibles consecuencias que pueden llegar a generar incluso en contra del propio propósito que tiene hoy el actual presidente, donde empiecen a aparecer los recursos de amparo, donde una norma vaya para atrás, para adelante, y todo lo que se haya generado en el medio queda en un limbo. Supongamos un caso hipotético, se deroga la ley de alquileres. Exacto. La persona que firme hoy un contrato, digamos, sin normativa, y si mañana amparo mediante resulta que un juez dispone que no tenía facultad el presidente para derogar una ley a través de un DNU, o que al tratarse ese mismo DNU en el ámbito legislativo es revocado en alguno de sus aspectos, ese contrato, ¿dónde queda? Quedó en el medio. Digamos, ese tipo de situaciones entendemos que pueden ser inclusive contraproducentes.
oyentes, por lo cual, insisto, resta mucho para analizar de cada uno del contenido, digamos, de este decreto, pero lo que sí tenemos la certeza es de que no compartimos el mecanismo ni la forma. La última recortita, sí, la respuesta es recortita. Y si querés sacándote un poco de tu función y más como tu historia, tu origen de militancia política, de análisis político, de estar conviviendo las 24 horas con esto, o como una manera de vivir, ¿no? De mirar todo, de interpelar todo, de analizar todo lo que pasa acá, lo que pasa en provincia, lo que pasa en nación, ¿no? Como los que nos gusta la política. ¿Cuánto puede durar un gobierno que a los 10 días está como está a nivel nacional? Es complejo. Yo de todas formas entiendo que como comunidad y como sociedad hemos entendido, digamos, que la democracia es la vía de solución, que el ámbito político es donde se genera el diálogo y deben construirse los consensos como para poder entre todos encontrar el camino que definitivamente necesita el país para salir adelante. Yo, más allá de las medidas en sí mismas, por eso voy a insistir con lo mismo, creo que lo preocupante son las formas y lo que de alguna manera a la larga puede licuar el respaldo político que da haber ganado una elección hace poco tiempo, y que obviamente perdiendo gobernabilidad el Ejecutivo Nacional, justamente con este tipo de actitudes, entiendo que inclusive en lo correcto o errado que pueda tener sobre su plan de gobierno, que si no hay gobernabilidad se vuelve, digamos, inaplicable y podemos entrar en un proceso de anarquía, en un contexto económico tan complejo que la verdad puede ser caótico para todos, y esperemos que no ocurra. Abrazo enorme, Martín, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Martín Ebene, viceintendente, que no tuvo problema en hablar con nosotros, a pesar de, lo agitado que son estas horas, lo complejo que es avisarle a la gente que en este contexto va a recibir un aumento en la factura de Servicop, que era esperable, ¿no? Digamos, cada vez que hay un salto inflacionario grande, una devaluación, Servicop aumenta, y eso lo tiene que hacer a través del Consejo Deliberante, y eso es lo que sucedió esta mañana. Por eso hablamos con Martín Ebene, que tuvo que desempatar la votación de 6 contra 6 y votar a favor de ese aumento. Dice, fue una cuestión de operatividad, eso lo dijo Ebene recién, era o votar el aumento o que te corten el servicio. Chau, ¿no? Hoy estamos en ese escenario en Argentina, 21 de diciembre de 2023. Nos reencontramos siempre en las redes. Cerramos el aire de Lana Muncurá. Gracias por estar del otro lado. Desde Estados Unidos, 1201.